Este programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Es apto para toda la familia. La Corporación de Televisión Comunitaria Ciudad de los Pinos, Canal 4 de Sutatausa, presenta Zona Full HD, un programa donde mostramos cubrimiento de eventos, entrevistas y te ayudamos a conocer un poco más de lo que se hace en nuestro municipio. Lego, bienvenidos. Lego. Y aquí en nuestro canal comunitario de Sutatausa estamos conociendo, por supuesto, y entrevistando a las personalidades de nuestro municipio. En esta ocasión nos encontramos desde el Templo Doctrinero San Juan Bautista y saludamos al Padre Carlos Ballén. Padre, un saludo muy especial a toda la comunidad de Sutatausa que nos observa en estos momentos. Buenas noches a todos. Me siento muy contento de poder pasar en sus canales privados. Hay ahora mucho canal que tenemos en el pueblo, entonces me da mucha alegría llegar hasta sus casas con este saludo y con la alegría de estar un tiempo por aquí en mi pueblo. Padre, pues cuéntenos un poco de su experiencia como sacerdote, cómo ha sido esta labor en el transcurso. Bueno, mi experiencia como sacerdote la conocen muchos. Yo me ordené aquí en el templo parroquial de Sutatausa el 12 de diciembre de 1973. Y desde ahí ya 44 años he estado muy contento como sacerdote en distintos ministerios. El Señor me ha llamado a servir primero como vicario en Chocontá, después en los seminarios, estuve en el seminario de Manizales, en el seminario de Bogotá, en el seminario de Zipaquirá, después en Canadá, en el seminario mayor de Montreal, y después también aquí en Bogotá, en la Casa de los Padres Sulpicianos, en la comunidad donde entré para ayudar a la formación de los sacerdotes. Y finalmente, ahora estoy en Montreal después de una experiencia en el Brasil de 2 años. ¿Qué experiencias le ha dejado ser sacerdote? Ser sacerdote me deja una experiencia muy humana, muy natural. Yo siempre les digo cuando vengo aquí que ustedes me conocieron, los que me conocieron de primera época, conocieron mi tiempo de seminarista, mi tiempo de joven sacerdote, mi tiempo de estar en las parroquias aquí y de estar con los seminaristas aquí en Zipaquirá, porque yo estudié en el seminario menor de Zipaquirá, estuve los 6 años de bachillerato y después pasé 13 años de mi vida como ecónomo, como superior, como rector del seminario, también aquí en Zipaquirá. Entonces fue una gran alegría vivir la experiencia de que en la misma casa donde yo empecé mi formación sacerdotal, yo pude servir como sacerdote y me dio mucha alegría, y ahora me siento con la satisfacción de la cantidad de sacerdotes que pasaron, de las generaciones de sacerdotes que pasaron durante mi tiempo en el Seminario Mayor de Zipaquirá especialmente. Oiga, padre, gran recorrido ha tenido usted, felicitarlo por toda esa labor, verdad que sí que hace con la iglesia, pero lo decíamos al comienzo, usted es una personalidad del municipio de Sutatausa, porque usted es sacerdote, pero para los que no sabían, su merced es nativo de aquí. Contémosle de pronto a esas personas que no saben exactamente en dónde nació, en dónde se crió el padre. Yo nací en la vereda del Pedregal, está todavía la casa donde nací, me dicen que ya casi se cae, pero no se ha caído. Y nací en una casa nueva, era nueva. Mi mamá cuando me dio a luz, la pasaron a ella ya con los dolores del parto, la pasaron a la nueva casa. Entonces esa casa tiene los mismos años que tengo yo. Este año ya tuve 70 años y le agradezco al Señor esa experiencia mía saliendo de Sutatausa. Yo viví mis primeros años como campesino en la vereda del Pedregal, entonces por eso conocí toda la gente de la vereda y la experiencia de la vereda, la experiencia de venir a misa hasta aquí. El primer sacerdote que conocí, lo conocí en esta iglesia, la primera misa que viví en mi vida fue en esta iglesia, la primera experiencia de caminar desde la vereda, desde la casa de mis abuelos hasta aquí, fue algo agradable. Yo les he contado algunas veces cómo venir a la misa era todo un acontecimiento, porque veníamos con mis abuelos y yo venía en alpargatas, como la época,
y solamente llegando a la lomita de González cambiábamos los alpargates, me ponía los zapatos para venir a la misa. Algunas veces me sacaron ampollas los zapatos porque yo no estaba acostumbrado a zapatos, yo solamente usaba alpargatas. Y entonces, pero fue de niño. Ya después me fui para Guachetá a empezar mi escuela primaria, ya la hice en Guachetá, en la vereda de la isla, en Guachetá, que mi papá era jefe de estación allá. Entonces por eso soy nativo de aquí. La gente que me conoció desafortunadamente ya murieron, los que me conocieron de niños. Hay poquísima gente que me conoció de niño, porque ya, pues si yo tengo 70 años, ya de niño es poca la gente que queda que me conoció. Oiga, padre, ¿usted cuál es su sentimiento cuando llega aquí al municipio de Sutatausa y cada vez que viene de pronto usted nota ese progreso que ha tenido el municipio? Sí, realmente me satisface mucho, porque yo conocí el pueblo cuando todavía había casas de paja, cuando todavía era la experiencia muy rural, la iglesia estaba toda blanca, no tenía nada de pinturas, nadie sabía que había pinturas debajo de la pintura blanca. La experiencia de una procesión de Corpus, por ejemplo, cuando la cantora era una señora que cantaba y tocaba el armonio, y la gente transportaba el armonio a cada capillita y allá cantaban los himnos al Santísimo Sacramento, y todavía tengo la idea de la señora cuando tocaba el armonio, y después conocí ese armonio. Yo no sé si todavía estará por allá en el museo. Sí. En el museo estará ese armonio que la gente transportaba y era pesado el armonio. Y la experiencia de la iglesia sí fue esa, ¿no? De ver el padre era un español en la época, esa época era un español, y de niño tengo ese recuerdo, ¿no? De estar aquí, como también en Tausa. A veces íbamos a misa a Tausa, sobre todo en los Reyes, que era de niño fui al drama de los Reyes en la parroquia de Tausa, ¿no? Eso fue. Entonces cada vez que vengo tengo la experiencia de encontrar mis raíces. Yo me siento identificado con la experiencia de ver que Dios me sacó desde el Pedregal, me sacó, me fue sacando, me llevó a estudiar a Guachetá, me llevó a estudiar después al seminario menor, me ordené sacerdote, me llevó a todas partes, y ahora estoy en Canadá y a veces me digo, ¿yo qué hago allá? Yo fui, cuando leo esas partes de David, que era pastor de ovejas, yo fui pastor de ovejas. Yo sacaba las ovejas, las metía al corral, las cambiaba, las mudaba, las remudaba, las llevaba a tomar agua. Era mi trabajo de niño, y eso me acuerdo, ¿no? Me acuerdo hasta cuando me amarraba las ovejas una detrás de otra, y yo me amarré al final, y vino un perro y las asustó y me arrastraron las ovejas hasta el corral, y yo quedé todo pelado por todas partes, pues. Entonces me acuerdo de eso, ¿no? Siempre tuve accidentes como pastor, no fui como buen pastor de niño. Esa fue mi experiencia, ¿no? Entonces cada vez que vengo me siento muy contento al recordar, al mirar esas montañas. Yo miro las montañas del Pedregal, no siempre he ido al Pedregal, pero yo miro las montañas del Pedregal y ahora las miro en internet. En internet he ido hasta el lugar donde nací, ¿sí? Ya caminando por el mismo camino que hacía yo cuando niño. Yo lo he hecho ahora en internet. Yo llego allá por ese Google Maps, que me muestra el camino de Sutatausa hasta donde nací, en el Pedregal. Y debe ser una satisfacción muy chévere, todos esos recuerdos que nos comparte aquí el Padre. Padre, usted nos hablaba de ese templo que es tan importante, ha tenido una evolución y es un bien muy, muy importante para el municipio de Sutatausa. ¿Qué se siente celebrar la Eucaristía un día como hoy y recordar esa primera Eucaristía, la evolución precisamente que tiene el templo y celebrar en su comunidad? Es decir, venir uno a la iglesia donde uno ha conocido de niño, se siente uno haciendo la historia, ¿no? Es decir, la historia de la iglesia está unida a mi historia personal. Yo no hice la primera comunión aquí, pero la primera misa que yo viví en mi existencia fue aquí. La primera experiencia de sentir que había un sacerdote era aquí. La primera vez que le dije a mi abuela que yo quería ser sacerdote, mi abuela me dijo que no podía. Primero porque yo era de una familia liberal,
Y en la época no podía, los liberales no podían ir al seminario ni podían ser sacerdotes. Y mi abuela me dijo, no, eso es muy, muy costoso, eso no es para nosotros. Eso no, eso olvídese de eso, me dijo mi abuela. Y después cuando le dije a mi papá, ya era un poquito más de años, ya había pasado la primaria, y él tampoco me creyó, me dijo, no, eso no es posible para nosotros, ¿no? Entonces sentir, cuando yo vengo a la iglesia, es volver a vivir mi historia. Yo cada vez que vengo a la iglesia me acuerdo cuando la gente rezaba las letanías y yo estaba acostado allá frente al altar, y ver la iglesia otra vez lo mismo. Cada vez que vengo es como un recordar, un revivir mi historia, y esa historia se cumple de una manera increíble, humana, con todo lo que soy, ¿no? Aquí la gente me ha conocido cuando yo bailaba, cuando yo estaba en las fiestas. Yo era muy animado, me gustaba organizar las fiestas con mis hermanos y los vecinos, sobre todo la Navidad y el Año Nuevo. Siempre se organizaban cosas en la casa y teníamos esa experiencia de jóvenes, alegres, contentos. Y bailé en mi vida, yo hasta los años de teología, ya cuando ya me iba a ordenar sacerdote, ya paré de bailar, ya me tranquilicé un poco y ya me dediqué al sacerdocio. Y el sacerdocio es vivido de una manera muy humana, con luchas, con pecados, con experiencias bonitas, experiencias tristes. A veces sentirse uno, sobre todo cuando uno está en misión lejos, sentirse uno como aislado, como lejos. Llegar a un país como llegué al Brasil, por ejemplo, al nordeste del Brasil, es una experiencia muy bonita, porque es una experiencia de mucha pobreza, de mucha miseria, y sentirse uno tan lejos. Y cuando venía aquí, otra vez respirar y otra vez como retomar la experiencia para seguir la misión. Eso era bonito. ¿Vale esforzarse en la vida, padre? Vale, claro. Sobre todo que la vida es esfuerzo, es esfuerzo. La vida sin esfuerzo no es vida. Todas las células tienen que renovarse con esfuerzo, porque es una batalla. Las células nuestras en nuestro cuerpo cambian cada 7 años y es una batalla, porque se mueren las células y tienen que revivir. En este momento mi cuerpo, después de 70 años, ya no es el mismo que yo tenía cuando tenía 15 años. Uno no se da cuenta que uno muere varias veces y uno vive con esfuerzo, el esfuerzo de cambiar, de renovar, el esfuerzo que uno hace para convertirse. Uno necesita convertirse toda la vida en algo que es mejor, que necesita cambiar, que necesita mejorar. Y es lo que yo siempre le digo a la gente cuando celebro la Eucaristía, que cada vez la Eucaristía nos enseña a luchar por ser mejores. Yo llego a la Eucaristía y digo, yo podría ser mejor en esto, en aquello, en aquello. Cuando yo me confieso, yo digo, yo puedo ser mejor en esto, en esto, en esto, que reconozco que es mi pecado, que es mi falla, que me falta todavía. Y siempre le digo a mi Dios que me dé la gracia de la buena muerte, es decir, que la muerte me agarre con ganas de algo mejor, que no me quite las ganas de algo mejor. Porque es que lo triste de la vida es cuando dice uno, ya no hay nada que hacer, ya no puedo nada, ya me queda nada. Entonces sería triste. A mí me queda mucho para hacer, todavía quisiera vivir, pero como dice San Pablo, si morir es la voluntad del Señor, estoy dispuesto. Pero si vivir me da algún momento de vida más, es para buscar que yo pueda mejorar en algo en mi vida, hasta que me toque decir, tanto tengo que cambiar que tengo que morirme. Tengo que aceptar mi muerte para cambiar, y definitivamente mis células terminan la batalla y ya, así acaba. Pero renuevo otra vez la fe en la resurrección y espero vivir más allá de la muerte. Ahí están esas palabras sabias que nos comparte el Padre. Padre, sabemos que usted también tiene una unión muy, muy buena con su familia. Un mensaje para todos los televidentes que nos están viendo para que sigamos conservando la familia, que es el núcleo de la sociedad. Es verdad, la familia hace parte de la escuela de la sociedad. La escuela de vida es la familia. Uno no aprende las cosas buenas sino en familia. Uno va recordando las palabras, las correcciones de papá, de mamá, las experiencias con mis hermanos, y todo fue en familia. Entonces la familia es básica. Y la familia como es, ninguno tiene familia perfecta. Todos buscamos una familia cada vez más unida,
cada vez con mayor entrega, con mayor alegría, con mayor sentido de unidad. Y gracias a Dios, nuestra familia es grande ahora, es dispersa y mucha gente. Yo no conozco toda mi familia. De la parte de mamá no conozco todos mis primos, ni conozco mis tíos, los conozco muy poquito. Conocí más los de parte de papá. Pero la familia ha sido para nosotros una experiencia bonita de reunirnos. Me siento alegre otra vez viniendo a la familia. Yo comunico con ellos, nos hablamos, recibimos la nueva vida que crea nuestra familia, que es la vida de mis sobrinos y los hijos de mis sobrinos, ya con esa experiencia de encontrarnos, de celebrar, de estar juntos, de comunicarnos. Exactamente, padre. Uno de los temas principales de esta entrevista también era esa animación a los jóvenes, a la vocación sacerdotal, de pronto para que ellos también sientan ese llamado, ya que, pues como también lo decíamos, su merced es el único sacerdote hasta el momento que tiene nativo del municipio de Sutatausa. Pues compártanos un mensaje para los jóvenes, de pronto para sentir la vocación. Bueno, la vocación es misteriosa. Yo no sé, si alguien me pregunta por qué yo soy sacerdote, yo no tengo respuesta. Yo no sé por qué yo. Yo entré al seminario con 48 jóvenes. De los 48 yo soy el único sacerdote. Entonces mi experiencia fue curiosísima. Y todas las veces me preguntaba, ¿por qué yo tengo que seguir? Hay otros mejores. Yo tuve hermanos que quisieron ser sacerdotes, ya murieron, pero me quedé yo, y digo, fui yo el elegido. Es decir, la elección siempre se hace de parte de Dios, y yo digo siempre, uno no nace como con la certeza de ser sacerdote. Yo no tenía idea. La primera idea del sacerdocio me nació con mi profesora de religión en primaria, que dijo algún día, me gustaría que uno de mis alumnos fuera sacerdote, y eso me cayó. Yo dije, de pronto pero ahí fue cuando le dije a mi papá, y mi papá me dijo, eso no es para nosotros, cállese y no vuelva a decir nada. Entonces yo me callé y no volví a decir nada. Solamente después, cuando le dije al párroco en Guachetá, que yo quería irse para el seminario, fue él el que me animó y me ayudó a llegar al seminario. Los jóvenes tienen que estar atentos a responder a un llamado que de pronto aparece y diga, ¿por qué yo no podría ser sacerdote o no podría ser religioso o religiosa? Hay vocaciones para el matrimonio, para la vida consagrada, para la vida sacerdotal. Entonces, que todo se hiciera por vocación, ¿cómo cambiaría la vida? Si todos respondiéramos a la vocación, es decir, es Dios que me puso aquí con esta vocación, como les pasa a ustedes, o veo yo al camarógrafo Higinio, que fue Dios que lo puso con esa capacidad. Dios que te puso con esa capacidad para crecer de esa forma. Ayer te vi como monaguillo, hoy te veo ya como locutor y como entrevistador. Eso me parece increíble. Ver que una persona responde a una vocación y diga, Dios me puso ahí y fue Él, yo no. Como Dios me puso en el seno de la mamá. En el seno de mi mamá fue Él el que me puso, ¿no? Yo no escogí ni la familia ni el Pedregal. Dios no me preguntó si yo quería nacer en Pedregal y si quería nacer de esa mamá. Solamente me la dio y me da la vida. Entonces la vocación es la experiencia de un joven que se pregunta, que no deja pasar la vida simplemente por pasar. A mí me da tristeza, y ahora en Canadá me da más tristeza, porque en Canadá es un país de mucha prosperidad, donde hay todo se tiene, todo se vive con una amplitud, con una superabundancia de cosas. Y a veces veo unos jóvenes tristes con experiencias tan negativas como la droga, como yo ver a un joven que me pide limosna en Montreal, en Canadá, me da mucha tristeza. Y digo, estos jóvenes tienen todo, claro, ¿para qué piden? Pero es que se dañan la cabeza. Están drogados, están enfermos, y la enfermedad mayor del norte de Estados Unidos y de Canadá, por lo cual se va a acabar ese país si eso no tiene un remedio rápido. Primero, tener hijos. No quisieron tener hijos y ahora todo el mundo es viejo. Después los hijos se volvieron enfermos, dependientes de drogas, dependientes de alcohol, dependientes. Entonces es triste ver que todo lo tienen
y no tienen paz y no tienen experiencia de alegría en el corazón. Entonces eso es triste, ver uno está en el país de abundancia y la gente se suicida. Por ejemplo, el índice de suicidio en Montreal es grande, la gente se tira al metro, la gente se tira a matarse porque no le encuentran sentido a la vida y teniéndolo todo. Es una de las experiencias lindas de nuestro país, y yo diría de Sutatausa, ¿no? Que los jóvenes por lo menos no tienen muchas cosas, pero sonríen y están felices, y quieren aprender y quieren tener un poquito más. Tienen experiencia de algo que muchos no tienen, que se cansan de vivir. Digo, ¿por qué cansarse de vivir si todavía podemos hacer muchas cosas juntos? A pesar de que nos falten los medios y que tengamos cosas que no nos sirven, podemos hacer muchas cosas juntos, como ahora me imagino yo hablando aquí en una televisión de Sutatausa. Eso nunca yo me soñaba. Sí. Ahora la tenemos, ahora expresamos eso de una manera especial, entonces es una alegría muy grande tenerlo. Entonces el gran mensaje para los jóvenes es decirles: no se dejen robar la esperanza, como nos decía el Papa, no se dejen llevar a la locha, a no hacer nada, a esperar. A mí me da angustia ver a un joven que no tiene programa hoy, se levanta tarde, vive aburrido, no tiene programa. Es triste cuando podemos hacer, oigan, pongámonos de acuerdo, hagamos aquí cosas, tengamos esa cosa de los viajes que hacen. Yo veo por internet esos viajes turísticos, esos guías turísticos, reuniones de jóvenes, los jóvenes de Sutatausa. Aquí en la iglesia podría ser un programa genial. Hay necesidad de jóvenes cantaores que canten, que tengan una coral, unas corales que pueden tener. Si yo en Brasil, en una parroquia rural, encontré una coral de jóvenes impresionante, casi como la coral que le cantó al Papa ahora, con varios jóvenes que se reunieron y dijeron: vamos a ejercitar la música y el canto, y vamos a preparar canto para la parroquia, y vamos a preparar y vamos a cantar en la misa, pero un grupo de jóvenes con todo el ánimo y con toda la experiencia de mejorar en la música. La música es una cosa maravillosa que se puede aprender y que se puede progresar. Entonces la música es un programa extraordinario. Podrían tener jóvenes que canten, hombres y mujeres, y que animen las celebraciones o que animen los eventos que se tienen culturales y todo eso. Yo veo que hay ahora, cuando veía esas danzas y esas cosas allá en la media torta nuestra, ¿cómo se llama? En la Plaza de Toros. Coliseo. El Coliseo. Yo veía las danzas y todo y decía: qué maravilla ver los jóvenes ahí con programa, danzando, aprendiendo, comunicando alegría a los demás. A mí me parece que esa es la vida, y eso tiene que ser la vida. Entonces yo les felicito, y felicitémonos en nuestro país, que tenemos tantos problemas, evidente. A mí me duele en el alma que haya un joven que mata a otro joven siendo colombiano. Digo yo, entre hermanos, yo soy colombiano, hablo la misma lengua, tenemos las mismas experiencias, y tenemos que odiarnos porque yo soy de la guerrilla y usted es militar. Entonces tenemos que matarnos, y somos colombianos. Y a veces ha ocurrido de la misma familia, mi hermano carnal. Tengo que matar a mi hermano carnal porque no se fue para la guerrilla. Tengo que matar a mi hermano carnal porque no hizo lo que yo quería. Entonces es absurdo, se siente uno triste. Pero cuando hay esa experiencia bonita de encontrar solidaridad, de encontrar proyectos, de caminar más, de aprender más, utilizar la inteligencia nos da para muchas cosas, proyectos, iniciativas, cosas artísticas, cosas artesanales. La artesanía es una maravilla, eso puede desarrollar la inteligencia humana muchísimo. Yo me alegro mucho cuando yo veo que ahí en los videos que hay programas de culinaria, que hay programas de interés social interesantes. Así es, padre, esas palabras que ayudarán, por supuesto, al cambio. Padre, ¿cómo le pareció la visita al Papa aquí a Colombia, y cómo le parece el Papa Francisco? Yo digo que el Papa Francisco hace parte de nuestra sangre, porque él nació en Argentina, ¿no? Sí. Pero es de inmigrantes. Sus papás vinieron de Italia, eran inmigrantes, pero él nació en Argentina. Nosotros decimos a veces que, riéndonos un poco, que la definición de orgullo es que cada uno tiene un argentinito adentro,
Cada uno de nosotros tiene un argentinito adentro, porque son orgullosos los argentinos. Y el Papa mismo lo ha dicho, ¿no? Sí. La experiencia del ego de los argentinos es muy grande. A veces es muy tan grande que se totea. Y la experiencia del Papa es que habla nuestra lengua. Tiene su iba a decir sotaque, que es en brasileiro, pero es el acento. Tiene el acento del porteño de Argentina, pero lo entendemos. Y la maravilla es que el Papa habla nuestra lengua. Entonces cuando vino y empezó a hablar y empezó a improvisar las cosas y a saludar de una manera tierna los niños y a recibir esos regalos de una manera tan especial y hablaba así, yo me sentía parte del Papa, digamos, parte de la Iglesia, que ahora Latinoamérica es tan especial que dio un Papa. Y el Papa ha sido criticado y quizás ha sido más criticado porque es latino, porque es latinoamericano. En Europa difícilmente pasa el Papa. En Estados Unidos, fue a Estados Unidos y lo critican mucho porque dice que todos tenemos que salvarnos, y es la experiencia de Jesucristo que nos llama a todos a la salvación, solo que no todos respondemos, ¿no? Pero la salvación está ofrecida para todos, y hay algunos que no les gusta. Y a algunos que no les gusta el Papa, que dialoga con las otras religiones, pero eso estamos acostumbrados más nosotros. Y en Argentina tienen la experiencia de diálogo con los judíos, con los musulmanes, con los protestantes. Ya no nos sentimos peleando con los protestantes. Antes nos sentíamos, a mí me enseñaron de niño en el colegio quizás que había que echarle piedra a los protestantes. Y después de que supe que en mi vereda había unos evangélicos y que son conocidos y que son gente que yo he conocido y gente que yo he visitado y gente que yo no me he sentido nunca en pelea contra los evangélicos. Los evangélicos son mis hermanos y los evangélicos los quiero porque son también parte de mi pueblo. Yo me encuentro con un evangélico que es familiar de la gente que yo conozco aquí, católicos, y yo lo saludo muy amablemente y él me saluda también muy amablemente. Nunca he tenido yo una cosa así como de odio, como decir usted es protestante. A mí me dijeron antes que había que echarle piedra a los evangélicos y que había que echarle piedra a los templos evangélicos. Y hoy los dejamos, a veces molestan un poquito con el ruido que hacen, pero son nuestros hermanos y el Papa nos enseña que hay que dialogar con ellos y hay que entrar a dialogar con ellos y no pelear, sino amarnos, porque el Evangelio, si el Evangelio nos dice que tenemos que amar a nuestros enemigos, ellos no son enemigos nuestros. A veces ellos nos consideran como enemigos, pero yo le digo a la gente católica, nunca hay que mirar a los evangélicos como enemigos. Piensan de otra manera, interpretan la Biblia de otra manera, pero a veces nos sentimos como forzados a decir cosas exageradas de un lado y de otro, y no es verdad, no es verdad. Al Papa entonces ahora lo han criticado por eso, porque él dialoga con todos, quiere abrir el corazón a todos, quiere que la Iglesia Católica sea esa Iglesia Católica, universal, de apertura, de instrumento de paz, de instrumento de progreso, con todo lo que tenemos en la Iglesia Católica. A mí no me da miedo decir que en la Iglesia Católica tenemos pecados desde el Papa para abajo, y él lo dijo, lo repite. Todos somos pecadores y necesitamos convertirnos, pero lo importante de la Iglesia Católica, lo bonito de la Iglesia Católica es que seamos verdaderamente instrumento de paz y de alegría en todas partes, que no nos sintamos como encerrados en nosotros mismos y vamos a salvarnos nosotros solos y no los otros son la miseria y son testarudos y no sé qué. No, todos tenemos algo de loco, ¿no? Entonces todos tenemos derecho a expresar nuestras experiencias, nuestra vida, a veces de una manera exagerada, pero sabemos, ¿no?, que es exagerado, y en la medida en que nos hagamos siempre hermanos más unidos, con experiencias juntas, vamos a lograr un mundo mejor. Y yo diría como esas divisiones que se hacen, si nos ayudamos vamos a tener la paz. La paz la necesitamos pero la paz empieza con nosotros. Si yo empiezo a ser un hombre de paz y menos agresivo, voy a sembrar menos agresividad y más paz. Pero si yo espero que la paz me la haga Uribe, o si yo espero que la paz me la haga Santos, no vamos a tener nunca vamos a llegar, porque esos son diálogos, y curiosamente diálogos en público, que eso no nos lleva a nada, nos lleva a polarizarnos, a sentir, eso es política.
Pero si trabajamos cada uno con nuestra paz interior, con nuestra paz, ahí vamos a encontrar la paz. Y yo haré la paz en mi casa, yo haré la paz en mi pueblo, yo haré la paz en mi vereda, yo haré la paz en lo que más tengo de cerca, y así podremos iluminar con la paz universal. Así es, padre, pues hay tantas cosas para preguntarle, pero ya el tiempo nos apremia. Padre, por último, nos contaba usted que está en Canadá, ¿cuál es su trabajo ahí? ¿Cómo le ha ido? En Canadá mi trabajo ha sido muy variado. Yo estuve primeros 7 años, fui parte del Consejo Provincial de los Padres Sulpicianos. La provincia nuestra es Canadá, Japón, el Brasil y Colombia. Entonces yo estoy ahora en un trabajo de coordinación de toda la provincia, y Roma, tenemos una casa en Roma. Entonces estoy en un trabajo de colaboración con el Consejo Provincial. Duré 12 años en el Consejo Provincial. Yo fui el primer colombiano que fue invitado a ser parte del Consejo Provincial de los Sulpicianos del Canadá. Y después que ya estuve en Bogotá como superior de la casa, y después en Brasil. Ya me llamaron ahora a coordinar la parte económica, y yo no sé nada de economía, entonces me animaba mucho el Papa cuando dice: a veces un mal economo ayuda mucho a las comunidades porque pregunta mucho. Claro. Entonces mi trabajo ahora es de coordinar y preguntar todas esas cosas económicas. Nosotros tenemos que ayudar a los padres en esos diferentes países, y todo el trabajo de la provincia en este momento en la economía es lo que tengo. Fui director de la casa hasta hace un mes, de la Casa de los Ancianos. Duré 3 años como director de la Casa de los Ancianos canadienses, y es otra experiencia muy bonita. Vivir la experiencia de un anciano, ayudar a un anciano sacerdote, le da a uno ese sentido de sabiduría y de gozo de lo que sabe un anciano. Un anciano nos comunica sabiduría, pero toca interpretar, es como los niños, toca interpretarlos. Y allá que es en otra lengua, yo todos los días hablando francés, a veces para volver a hablar español, y afortunadamente tengo una pequeña comunidad que yo visito cada 15 días y hablo la misa es en español y hablo en español, el resto todo es en francés. Entonces a veces está tanto que ahora estoy aquí y estoy soñando en francés, y a veces las palabras no me vienen en español sino me vienen en francés y me toca traducir. Eso es con el trabajo de las lenguas que uno tiene. Entonces ahora, con la experiencia de varias lenguas, con el italiano, que estuve en Italia 2 años, con el portugués y con el francés, a veces se me hace una mezcla que me parece que no tengo más lengua, se me mezcla todo en el cerebro. Pero estoy muy bien, estoy muy contento. Entonces mi última palabra es de desearles a todos una bendición muy grande de Dios, desearles a todos la alegría de vivir la simplicidad y la alegría de nuestro pueblo, desearle a los jóvenes que los jóvenes no se cansen de vivir la esperanza, que tengan experiencia de ayudarse mutuamente. No esperemos que nos den programas de educación, eduquémonos nosotros mismos. No esperemos que nos den la paz, hagámosla nosotros mismos. No esperemos que nos pongan trabajo aquí o que el alcalde nos dé trabajo. El alcalde no nos puede dar trabajo. El que nos da trabajo es cada uno de nosotros. Nuestras casas tienen necesidad de trabajo, nuestra experiencia de familia tiene necesidad de trabajo, nuestras huertas familiares tienen necesidad de trabajo, y jóvenes que les guste el campo, que vuelvan otra vez a la experiencia de campo, que me parece que es una de las riquezas del mundo entero. Tenemos que volver al campo, porque si no nos vamos a morir de hambre, porque en las ciudades no producimos nada, en las ciudades solamente consumimos, pero no producimos, y lo que produce es el campo. Entonces hay mucha experiencia ahora de gente que está volviendo al campo, ya está siendo más productivo el campo, las huertas caseras, la experiencia de animales domésticos, la experiencia de ofrecer productos ya más manufactura, más técnica, eso ayuda mucho. Entonces, bendición, alegría, paz, confianza, y que mi Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por la experiencia también de estar aquí. José, Padre, muchas gracias, y a todos los televidentes que nos estuvieron observando, conociendo un poco más de la vida, por supuesto, de nuestro sacerdote sutatausano, el Padre Carlos Ballén. Zona Full HD. Zona Full HD Sutatausa. Televisión
televisión de Un saludo muy especial a todos Sutatausa. nuestros televidentes. Aquí estamos nuevamente de regreso con las historias de vida, conociendo cómo era por supuesto la vida y por supuesto conociendo un poco más de la biografía de los personajes de Sutatausa. Saludamos a don Ángel. Don Ángel, un saludo muy especial a todos los televidentes, a la gente que nos mira en el municipio de Sutatausa. Muy buenas tardes para toda la comunidad de Sutatausa. ¿Cómo me le va, don Ángel? Bien, hasta la parte bien, sí. Ahí. Bueno, nos alegra bastante. Pues don Ángel, cuéntenos un poco de su vida. ¿Usted dónde nació, dónde se crió? Bueno, yo soy nacido y criado en el municipio de Tausa. Soy nacido en el año de 1946 y criado allá y trabajé demasiadamente allá con mi papá, con mi padre. Fui criado y trabajé harto en la agricultura. Yo trabajé unos años en la agricultura, trabajé casi 20 años casi en la agricultura, sembrando papa, llevando la aguaté, todo eso, todo lo que se hacía de la agricultura. ¿Cómo era su niñez? ¿Cómo le tocó en esa época a usted y a su familia? No, pues a mí me tocó duro porque yo fui de 5 hermanos, fui el mayor y a mí me tocó ayudarle a mi papá a camellar para mantener el resto. Entonces a mí me tocaba trabajar duro y en las épocas del estudio me tocaba estudiar y llegar y ayudar a trabajar en los cultivos que tenía mi papá. ¿Hasta qué curso usted cursó en el colegio? No, yo quinto de primaria. Ese quinto de primaria ya lo vine haciendo aquí o sea, la primaria fue en Salitre de Sutatausa, porque en esa época no habían escuelas por ahí cerca, entonces como estábamos viviendo en conlindes de Sutatausa y Tausa, entonces la escuela más cerquita que había para estudiar era pues el Salitre. Claro. Y al Salitre entonces nos tocaba venir. Y del Salitre estudié ahí y ahí nos traían aquí a Sutatausa cada 15 días a misa. Le tocaba a uno venir a misa, eso era obligación. Oiga, ¿qué juegos ustedes de pronto en su rato libre se realizaban? En esa época el juego era el trompo. El trompo en ese tiempo se jugaban las calles de trompo mucho. Ese era el mayor juego que había en esa época, el trompo, que era lo que, todos los estudiantes, eso cada cual andaba con su trompo y a jugar la calle de trompo. Y hacíamos unos trompos nosotros para partirle los trompos, nosotros los hacíamos de arrayán. Elaborábamos el trompo en palos de arrayán y se le hacía el roncito al trompo con una puntilla. Y sí, bailaban. Claro, eso los elaborábamos, pero una belleza de trompos, oiga, en puro arrayán. Y eso al arrayán sí no le entraban los otros nada, así medio le hacía un trocito. O sea, salvados. Salvados, sí, y nosotros sí abra trompos con esos trompos de arrayán. Claro, se llegaba uno y ¡pam! Mandaba el viaje y eso uno hallaba. Oiga, don Ángel, entonces usted se vino para Salitre, ¿verdad? Y ahí en Salitre fue donde ya pues fue creciendo en su adolescencia. Sí, en el Salitre me fui creciendo en la adolescencia, ya en los estudios y todo eso, y ya en esa época pues los estudiantes que habíamos, y en esa época los estudiantes eran grandes ya, muchachos volantones, y estudiábamos ahí con 2 profesoras que era en esa época. ¿Y cuál era ahí el oficio que hacía usted en Salitre? ¿Qué le tocaba hacer aparte de los estudios, algunos trabajos que hacían en Salitre en esa época? Bueno, en esa época pues estudiar y lo plantaban a uno las profesoras a partir leña. Eso le tocaba a uno mismo traer la leña y partirla ahí porque era para cocinar ellas. Entonces eso nos tocaba ahí. Y así por ahí de juegos de ¿qué era? El otro juego que había. La juego de la bola de sol, los bolinches de sol. Oiga, y después de vivir en Salitre, ¿cómo siguió su etapa? ¿Cómo siguió su vida? No, después de vivir en el Salitre yo trabajé un poco tiempo en la agricultura de papa, después estuve con el papá de los cubillos, el Ginao Pedro, le ayudé a la máquina, ayudaba a trillar 6 años en la máquina. ¿En dónde era? Eso andábamos en Pedregal. En esa época andábamos con la máquina por allá, todo eso, el Llano Grande, bajábamos hasta
hasta Guamal, hasta la cabeza, eso andaba uno hartísimo con esa vaina, sí, y trillando eso, en esa época el trigo se daba mucho, el trigo era, pero había días que trillando uno se gastaba todo el día porque hacían unos montones, pero altísimos, y eso le daba a uno el día ahí con la máquina trilladora trillando y salía el grano. Exactamente, ¿y hasta cuánta edad trabajó en eso? ¿O siempre trabajaba ahí? Trabajé como hasta los casi a los 20 años. Después me agarraron en Tausa para el cuartel y yo estuve pagando servicio militar. ¿En dónde estuvo prestando el servicio? En el Huila, en Neiva Huila. Allá me tocó 2 años, estuve ahí pagando, o sea, ahí fue la destrucción de los 3 meses fue ahí. Después nos hicieron una de 2 meses aquí en Melgar. Ahí estuvimos haciendo el curso de lanceros de 2 meses. Y después nos llevaron a orden público. Yo el resto terminé en orden público. ¿Y duro o no? No, en esa época era duro claro. El servicio militar. Oye, el servicio militar es una escuela muy bueno. En ese tiempo eso era demasiado duro el servicio militar, y eran 24 meses. Uy, o sea, los 2 años. Eso eran los 2 años. Yo salí antes con 25 meses porque nos tocó para una sentada de presidente y nos echaron el mes de agosto más por ser la sentada de presidente, entonces nos dejaron más. O sea, hacia los 22 más o menos terminó ahí. Eso, a los 22 años. ¿Y después a qué se dedicó? ¿Qué sigue en su vida? Después salí y ya salí en noviembre para entrar al 70, duré ese tiempito ahí en la casa y después ya la agricultura no le jalé más, me fui para Bogotá a trabajar y allá entré trabajando, tuve como unos 3 meses de celador y no me gustó, dije no, pues vengo de prestar guardia a seguir. Y a seguir aquí trasnochando, entonces no me gustó y conseguí trabajo en construcción y me dediqué a la construcción. Y trabajé allá un tiempo de ayudante, como 2 años, después ya pasé a suboficial de construcción y compré la herramienta y todo y me dediqué y trabajé allá. Y allá duré trabajando como 4 años y después me vine para acá, para Sutatausa. ¿Y aquí en Sutatausa seguir en construcción? La primera obra que hice fue ese salón parroquial. ¿Usted aquí en Sutatausa? Esa fue la primera obra que hice yo en Sutatausa, el salón parroquial. ¿Lo construyó don Ángel? Yo construí ese. A mucho honor. A mucho honor, lo construí con el padre Bonilla y el ginao Carlos Ballén. Carlos Ballén, que él era el que administraba esto. Sí. Y el ingeniero que hizo los planos para ese fue el cuñado del padre Bonilla, que era casado con una hermana del padre Bonilla. ¿Y qué más recuerda así de obras que usted haya construido aquí en el municipio? Sí, aquí eso tengo cualquier cantidad de casas de las que hice aquí. Claro, hice la casa de esquinera abajo allá que era de doña Lola allí, don Santos, esa es la esquinera que hay. Enseguida la de Palomino y así, y a Gustavo Rincón también le eché también el segundo piso ahí. Bueno, en fin, eso, cantidad de casas que yo hice aquí en Sutatausa. Porque yo trabajé aquí ya el resto y le jalé casi 40 años a la construcción. ¿Aquí en Sutatausa? Aquí en Sutatausa, porque ya yo llevo aquí radicado ya 45 años, yo llegué aquí en el 71. O sea, hace 5 años que terminó su labor de trabajar en la construcción. No, eso hace más ya. ¿Más? Claro, yo tengo 71 años. ¿Y hasta qué edad más o menos trabajó? Como casi hasta los 60. Sí, porque tengo 71 años, y hace más de 10 años que me tocó dejar por las enfermedades y todo, ya me sacaron las enfermedades de la línea de trabajar, entonces ya los médicos me dijeron, ya a usted le toca que se deje de ese trabajo porque ya no puede trabajar más en eso. Oiga, ¿y cómo era la construcción aquí en esos 40 años? ¿Con quién de pronto usted trabajaba? ¿Quiénes le colaboraban? Bueno, aquí yo trabajé con varios ayudantes míos, tuve aquí gente que me ayudantaba allí. Tuve, por ejemplo, Moisés Gómez, él me ayudanteó. Y tuve, cuando eran los colegios aquí, sí, los antiguos, yo estuve cuando el ginao Luis Boada me contrató para echar los pisos con el maestro Ávila, el de allí. Él le echaba al salón de allí y yo al de allí. Exacto.
Y ahí Moisés me ayudaba en esa época. Harto me ayudó Moisés a ayudantear. Y en el trabajo, ¿cómo era? Pues se contaban con las mismas máquinas de ahora, o era más complicado. No, en esa época no había las máquinas de ahora. Ahora tiene uno pulidoras, pues hay una para cortar. En esa época no, porque eso para cortar uno el baldosín tocaba era hacer un montón de arena, conseguirse un palo bien filudo y llegar y cisnar ese baldosín para cortar y le daba uno el golpe con una maceta, bien duro, seco, golpe seco. ¿Y si le salía finito? Había veces salía y había veces se golpeaba boronas. Claro. Claro, eso era cosa seria para sacar unos cortes de baldosín. Oiga, y hablemos un poco de su familia. ¿Usted cuántos hijos tiene? Bueno, yo de mi familia son 5 hijos, 2 hombres y 3 mujeres. ¿Y cómo hizo para criarlos, para darle la educación y demás? Sí me tocó trabajar duro porque en esas épocas ya cuando se hicieron el colegio de ahí y eso, las 3 hijas les di el bachiller ahí porque los hijos sí no quisieron estudiar porque hicieron la primaria y Juan, que es hizo hasta secundaria, hasta segundo bachillerato y dijo que no, que se dedicó a trabajar y dijo que no, que él trabajaba, que le iba a mejor ganar plata. Claro. En cambio las muchachas sí, ellas sí hicieron su bachillerato completo aquí. Sí. Oiga, en esa época, ¿cómo se enamoraba una mujer? ¿Enamoró a su esposa de pronto? Mi esposa me la enamoré cuando estuve en el servicio militar porque ella es de Ubaté. Sí. Ella es de una vereda que se llama Subagá. Y allá es natural ella. Y entonces, como nos llevaron de esta región al cuartel, entonces yo, por un hermano de ella. Por un hermano de ella. ¿Pero eso se la conoció antes de irse para el cuartel? No, porque ella vivía allá, yo allí. Sí. Yo aquí en Tausa y ella en Ubaté. Entonces, ¿cómo la conoció? Pues nos conocimos porque en el cuartel para el juramento de bandera entonces iba toda la familia. Claro, sí. O sea, entonces allá ya uno con las amistades ya de ellos, entonces ya, por ejemplo, yo con mi cuñado, pues ya nos hicimos muy de amistad allá y eso. Entonces ya cuando el juramento de bandera, que fue a los 3 meses, entonces ellas trabajaban en Bogotá, entonces fueron. Claro. Fue la que es hoy día mi esposa y una cuñada. Y fueron y allá ya la presentación y toda esa vaina y eso, entonces de ahí ya. Se conocieron y hasta el sol de hoy. Y ahí ya siguió, ya cuando yo salí de trabajar, como me radiqué en Bogotá y ella trabajaba en Bogotá, entonces ahí seguimos el amor. Oiga, ¿y hasta el sol de hoy? Y hasta el día de hoy ya 45 años que llevamos de casados. Hombre, pues un mensaje para los amigos televidentes que nos ven a esta hora, pues saludándolos precisamente, diciendo que hay que construir el amor y que hay que conservar las parejas. Sí, porque lo que pasa es que hoy día las parejas, sí, no, qué desastre, eso de las parejas hoy día, lo que decía un padre en Bogotá, decía qué belleza de las parejas que en enamoramiento. No, te quiero mi amor mucho, no sé qué, y qué. Y a veces hasta se casaban, duraban 1 año, 2 años y ya. Chao. Sí, orió. Entonces eso no, porque uno cuando se casa uno promete y es juramentado. Yo fui casado en Ubaté, en la parroquia de Ubaté. Allá nos casamos. Entonces allá uno hace un juramento ante la Sagrada Biblia, claro, de que uno es hasta la muerte. Oiga, entonces, ¿cuál es la fórmula para conservar el matrimonio? No, pues la fórmula para uno conservar el matrimonio es saberse llevar la pareja. Claro. O sea, saberse uno comprender con la pareja y cualquier problema que haya solucionarlo y todo eso así. Pero si uno no se sabe llevar con la pareja y no sabe solucionar los problemas, hasta ahí llega todo. Ahí está, entonces, para que lo tengan ahí muy en cuenta nuestros televidentes. Siempre viviendo aquí en Sutatausa, ¿se siente usted orgulloso de ver toda la evolución que ha tenido el municipio? Pues lógico, porque yo cuando conocí Sutatausa no eran sino como 6 casitas, no era más el pueblo de Sutatausa. Y la iglesia aquí y la alcaldía. Y no era más. Todo. Y esto se empezó fue porque Sutatausa lo iban a descontinuar. O sea, Sutatausa lo iba a repartir entre los municipios conlindantes. Iban a coger cada cual un pedacito y se acababa esto, porque esto era un corregimiento nomás, no era pueblo. Entonces el Hinao Luis Boada y el Hinao Dulio Gómez, que eran
los principales de aquí entonces dijeron, no nos vamos a dejar quitar de aquí, acabar el pueblo ni por nada. Entonces vamos a solucionar el problema. Entonces fue cuando ellos inventaron, como el municipio mandaba esto de aquí para allá, entonces fue cuando regalaron lo que es el San Francisco 1 y el San Francisco, eso fue regalado los lotes. Llegaban y le adjudicaban a uno, pues el lote mío ese fue adjudicado por el municipio. Llegaban a uno y le decían, bueno, quiere usted agarrar este pedazo y quiere edificar eso, le damos 6 meses de plazo para que usted levante paredes, teje, le coloque puertas y ventanas y le hacemos la escritura, y esa era la condición. ¿Y quién era el encargado de eso? Odulio Gómez. Y ustedes también trabajando, ¿no? Porque él era personero. Sí. Y entonces ahí fue donde se empezó a levantar el pueblo, y si no, de resto no, ya siguieron edificando y se construyó todo. Oiga, por ahí nos preguntaban también que cómo eran las casas antiguamente. ¿Usted siempre trabajó con ladrillo o con adobe? No, con adobe casi no trabajé. Solo ladrillo. Ya en esa época ya de ladrillo, porque había el ginado Arturo Gómez que tenía los circales aquí, aquí para el yacito del puesto de salud. Ahí bajando ahí todo eso era, tenían los circales y ahí hacían hacían el ladrillo en gavera. Eso era un ladrillo grande. Lo hacían en gavera y tenía los hornos ahí, lo cocinaban y ahí se procesaba el ladrillo y ahí le iban vendiendo al que fuera a construir. Pero usted se acuerda de esas casas antiguas de adobe de paja. Ah, sí, esas casas era muy bueno, esas casas eran buenísimas, y en esas épocas como no había ladrillo trabajaban en el adobe, también lo hacían en gavera el adobe, pisaban el barro, eso tenían unos burritos picaban el barro y ponían con un molino ahí, ponían los burros ahí de él y a moler el barro. Enseguida lo procesaban bien y lo pasaban y le echaban tamo para que no se fuera a partir el adobe. Eso le echaban tamo de cebada o de eso, de lo que mismo procesaba, o paja, o iban a traer paja también, la cargaban y la echaban bien y échale al barro. Oiga, don Ángel, aquí estamos que picamos de todos los temas. ¿Cómo era la alimentación antes? ¿Qué comían ustedes? Que se recuerde. Uy, la alimentación cuando yo me crié era en esa época qué arroz ni qué nada, en esa época no había arroz. Entonces, en esa época, es que esta región yo conocí esta región muy construida en cosecha, era la haba, la alberja, la cebada, el trigo, papa criolla, nabos, ibias, todo eso era muy el recao que se daba, la comida. Esa era la comida de esas épocas. bueno, pues aquí seguimos hablando con don Ángel en esa historia de vida, de toda su historia de vida y todo ese trayecto, de todo lo que él ha hecho por nuestro municipio de Sutatausa, cómo formó su familia y demás. Oiga, quedamos también pues que estamos hablando de la comida, cómo hacían pues precisamente para la distribución, para comercializarla, la vendían. Sí, eso sí, pues por ejemplo el trigo ese lo llevaban a la plaza de Ibaté, la papa, todo eso se llevaba en esa época, y en esa época, cuando yo me crié, en esa época no había no había carros, en ese tiempo se cargaba todo ese proceso de llevar la alimentación, las cargas, todo eso se llevaba a Ubaté, a vender en Ubaté, en animales. O sea, no había, el medio de transporte eran los animales. Ese era el único medio de transporte, los caballos, los burros, hasta en los bueyes cargaban, en los bueyes hacían enjalma y ahí le echaban la carga y iba a dar a Ubaté, a la plaza de Ubaté. ¿En ese tiempo se usaban las mulas? ¿Cómo? ¿En ese tiempo se usaban las mulas? ¿Sí? Las mulas sí, las había, claro, los machos, mulas y machos. Y entonces ustedes cómo decían, digamos, ¿en qué más o menos hace cuánto usted recuerda que llegan las busetas, los medios de transporte, los carros, las motos? No, los carros esos ya empezaron, ya cuando empezaron con el asunto de los carros, eso fue por ahí como ya que se empezaron a cargar eso, ya fue como el 70, sí, 68. ¿Busetas y todo? ¿Por las busetas más o menos? No, los buses sí eran muy escasos, porque aquí apenas había la línea de Ibaté a Bogotá. La línea de Ibaté a Bogotá. ¿No existía la línea de Sutatausa a Ubaté? No, en esa época no. No, en esa época. Eso en esa época, la línea de Ubaté hace muy poco. Eso no hace
hará que alrededor de qué, de la línea de aquí, Guaté Sutatausa. Guateas tratados hace que alrededor como de unos 15, 20 años más. Listo, hombre, pues muchas gracias. ¿Qué se nos queda por ahí en el tintero para contarle a nuestros televidentes de que usted recuerde esa época antigua, su época de adolescencia, de juventud? Bueno, de la adolescencia, pues que mi juventud me tocó fue trabajando, trabajar y ayudar para el sustento de la casa y mantenerse uno también. Y en esa época, pues eso, aquí venía uno a misa y en esa época le tocaba a uno era a pie porque ni siquiera no había calzado, porque le daban a uno un par de alpargates y le decían, bueno, eso tiene que durarle tanto. Tocaba a uno venir y llegar a misa y ponérselos aquí en el atrio y entrar a misa y salir y quitárselos otra vez y vaya así a pie y cuélguelos a la cintura. Ese era alpargate de jique, una cachaca que le decían que era de cuero, pues esa vaina. Oiga, don Ángel, usted toca un tema muy importante que es la religión. ¿Cómo pues ha cambiado, evolucionado esa parte? ¿Cómo viven ustedes la parte de la religión? Bueno, lo de la religión sí, ¿Ha cambiado? le cuento que hoy día hay un cambio muy grande en la religión, porque en esa época la religión era lo que se trata de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. En esa época yo no conocí las iglesias que se han inventado hoy día, que han sacado por aparte, no, eso no lo había, porque ahorita la religión la volvieron fue negocio, prácticamente, lastimosamente la religión la volvieron fue negocio. Por eso dicen por ahí, si le falta plata, colóquese en una iglesia y verá que usted levanta plata, y así, porque esos pastores, toda esa vaina que resultó toda esa gente es solo negocio, eso es plática, no es más. Pero no es nada, porque después de la religión, de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, no hay, de ahí no viene, porque eso viene de épocas muy antiguas. Oiga, ya la gente ni quiere ir a la iglesia, como les tocó a usted con todo ese sufrimiento, venir, ya ahorita más facilidad y no. No, ahorita menos, porque ahorita hay transporte, hay todo, pero entonces ya la gente muy apartada. Ya hay gente que no, yo que voy a ir por allá, eso que ir a misa, no, esa vaina no. Entonces, eso ha sido mucho el cambio de esa época a hoy día, de la religión. Don Ángel, a usted en estos momentos, en este año 2017, para usted, ¿qué es la vida? No, para uno la vida ya eso es, ya la vida a uno se le hace más no es como en la época que uno se crió, ya hoy día eso es, ya la juventud es todo muy distinto, todo ya, entonces ya uno le toca es pues hacerse uno al ambiente. Claro, acomodarse. Sí, acomodarse uno al ambiente y ya, porque qué más puede hacer uno ya. Si uno nomás ya a la juventud, a los nietos, pues uno va y les dice algo y ya dicen, usted es un anticuado, eso era en esas épocas, ahora no. Ahora hoy día estamos en el siglo XXI, entonces eso ya es muy distinto, ya no sé qué, entonces hay mucho cambio. Lastimosamente, ¿no? Oiga, don Ángel, ¿usted se siente feliz de haber vivido la vida que vivió? No, pues sí, gracias a Dios, pues estoy contento porque pues me dio una vida me tocó trabajar duro desde pequeño, sí y todo, pero entonces me dio una vida y yo estoy agradecido con lo que Dios me ha dado, con los hijos que me dio y la familia que tengo y todo. ¿Para qué? ¿Para qué va? Uno no puede estar desconforme con lo que mi Dios le socorre y le da. Listo, don Ángel, muchas gracias por contarnos esa historia de vida para que nosotros como nuevas juventudes también aprovechemos y hagamos el esfuerzo, porque sabemos que a ustedes también les tocó muy duro. Y don Ángel, aprovechemos aquí en el Canal 4 para saludar. ¿A quién saluda aquí en la televisión de Sutatausa? Bueno, aquí en la televisión de Sutatausa saludar a todos los amigos y todo, porque aquí en el pueblo yo con la gente que somos de acá de Tausa, de Sutatausa hace años ya, pues casi con todo el mundo yo me saludo aquí. De pronto a su familia también. Sí, la familia mía también, sí. En Apartadero Guaté vive una hermana mía, allá. ¿Y qué? Y los otros hermanos sí en Bogotá. Tengo los otros hermanos en Bogotá, las hermanas y un hermano. Y saludar aquí al compadre Alfonso Vega, que somos compadres. Con él somos compadres porque él es padrino de una hija mía. Y así, sí, con todos aquí.
toda la gente de acá de Sutatausa. Listo, don Ángel, muchas gracias por contarnos su vida. Que Dios lo bendiga. Bueno, gracias, muy amable. Que tenga una feliz tarde. Y aquí seguiremos compartiendo estas buenas historias de vida. ¿Algo más, don Ángel? Bueno, algo más que me quedaría en el tintero, ¿qué sería? A ver, bueno, que aquí en Sutatausa a mí lo que un poquito me ha extrañado es el asunto de la juventud con el asunto de las drogas. Sí, también. Las drogas, aquí hay juventud que se ha dedicado a las drogas y eso está muy mal hecho porque las drogas no trae nada de bien. Nada de bien, no trae nada de bien las drogas. Entonces las juventudes se deben de cuidar en ese sentido, porque la drogadicción es muy mala para el ser humano, no lo lleva a bien. Entonces ahí está el mensaje de don Ángel. Pues muchas gracias y en una próxima oportunidad aquí con Historia de Vida en el Canal 4. Zona Full HD. Zona Full HD Sutatausa. Televisión de Sutatausa.